Extremo Channel. El canal que te mueve. Buenos días, amigos televidentes. Le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar del sangrado uterino anormal. ¿Cuándo decimos que hay un sangrado uterino anormal? Es aquel sangrado que se presenta en la mujer fuera de su ciclo menstrual, que puede durar varios días. Está fuera del ciclo menstrual y puede durar varios días. Y también puede ser que dure poco, pero está fuera del ciclo normal. Para nosotros saber cuándo un sangrado es anormal, tenemos que ver cómo es la menstruación normal. La menstruación normal en la mujer debe durar de 2 a 8 días. Esa es la duración del sangrado. Cuando a una mujer le llega su menstruación, lo normal es que dure de 2 a 8 días. Si dura menos de 2 días, lo consideramos anormal, y si dura más de 8 días, lo consideramos anormal. Aunque una paciente puede llegar a 9 y uno pudiera considerarlo más o menos normal. Entonces, el tiempo que le debe dar la menstruación puede dar cada 24 o cada 38 días. O sea, que si dura menos de 24 días, si llega antes de los 24 días, podríamos considerarlo anormal. O si llega más de los 38 días, también podríamos considerarlo anormal. O sea que hay un promedio normal de la menstruación, que son los 28 días. Eso es el promedio, la parte media, donde ocurren en la mayoría de las mujeres, pero que la paciente debe saber que si le llega en 24 días se considera normal, no cae dentro de la normalidad. Igual que si le llega a los 30 días también se puede considerar normal. Hay pacientes que le llegan cada 38 días y también se considera normal. Ahora, si pasó de los 38 días o menos de 24 días, ahí la menstruación se considera anormal y sería un sangrado anormal. ¿Qué es importante tener pendiente para saber que un sangrado no es normal? Primero, que dure más de 8 días. Que una mujer se cambie más de 4 o 5 toallas durante una menstruación, durante un sangrado menstrual. Si una paciente se está cambiando 4 o 5 toallas cada 1 hora, ese sangrado no es normal. Otra cosa es que se considera normal que la paciente se le haya quitado su menstruación y que en el medio de una menstruación y otra haga un sangrado moderado, de leve a moderado, que dura 2 a 3 días. Eso no es normal. Entonces es un sangrado anormal. Que la mujer sangre después de una relación sexual, eso se considera sangrado uterino anormal. Entonces todos estos parámetros tenemos que tenerlo pendiente para saber cuándo una paciente tiene un sangrado uterino anormal y debe buscar ayuda de su médico, cuándo debe ir a su médico, porque ese sangrado no es normal. Imagínense una paciente que tenga 13, 14 días sangrando, eso no está bien. O una paciente que se cambie 12, 13 toallas al día en una menstruación, eso no es normal. Porque imagínense una paciente cambiándose tantas toallas sanitarias al día por la menstruación. Oye, si la menstruación le dura 6, 7 días, esa paciente va a terminar con 3 de hemoglobina, con 4 de hemoglobina. Una anemia severa por ese sangrado. Muchas pacientes que hacen sangrados uterinos anormales, que el sangrado es de muchos días de duración, que sangran mucho, que tienen que cambiarse muchas toallas sanitarias al día, esas pacientes muchas llegan a anemia, hemoglobina de 6, 7 y 8. O sea, llevan a anemia severa este tipo de pacientes. Entonces de ahí la importancia de que el sangrado uterino anormal tenemos que investigarlo bien para ver cuál es la posible causa para tratar a esa paciente. Hay múltiples causas que pueden causar sangrado uterino anormal y tenemos que investigar cuál es la posible causa para nosotros poder poner un tratamiento adecuado. Tenemos que investigar qué es lo que lo está produciendo para poder poner un tratamiento adecuado, porque muchas veces una paciente llega al médico con un sangrado anormal. La paciente llega, no doctor,
que yo tengo 12 días sangrando y mi menstruación no tenía que llegarme para esa época. Y tengo 12 días sangrando. No es que el médico vaya, mira, tómate esto para que se te quite el sangrado. Así no es. Porque ¿qué pasa? El médico, si hace eso, está haciendo mal medicina. ¿Por qué? Porque no investigó cuál fue la causa que dio ese sangrado, para poder tratar la causa que produjo el sangrado. No es el quitar el sangrado, tiene que investigar cuál es la causa para poder quitar el sangrado. Eso es importante, porque muchas veces tenemos sangrado uterino anormal en pacientes en la menopausia. Una paciente que ya tiene 60 años, tiene 5 o 7 años que no le da la menstruación y comienza a presentar un sangrado uterino anormal. Y viene el médico y le indica un medicamento. Mira, tómate ese medicamento para que te quite ese sangrado. Eso no está bien. Generalmente los médicos no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Investigamos por qué ella está sangrando a esa edad. ¿Por qué ella está sangrando después de la menopausia? ¿Cuál es la causa de ese sangrado uterino anormal? Eso tenemos que investigarlo. El doctor Gabriel Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3, en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada. Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. Continuamos con su programa Medicina al Día, le pedimos excusa, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya fue solucionado y vamos a continuar con el programa. Entonces decíamos que hay algunas pacientes que están en la menopausia
que ya hacen varios años que se le quitó su menstruación y vienen y hacen un sangrado uterino anormal. Una paciente que tiene 60 años, se le quitó a los 50 años de edad la menstruación y viene a los 60 años y comienza a sangrar. Eso es un sangrado anormal, porque ya se le quitó la menstruación hace 10 años. No tiene por qué volver la menstruación. Ahí hay un problema. Entonces, muchas veces esa paciente va al médico. ¿Qué hace el médico? Investiga la causa. El médico nunca tómate este tratamiento que hay para que este sangrado se te quite. El médico nunca hace eso. El médico investiga por qué se produjo ese sangrado. Porque si el médico viniera y le diera un tratamiento a esas pacientes para parar el sangrado desaparece, pero el problema que está produciendo el sangrado sigue creciendo. Imagínese usted que es muy frecuente después de los 60 años la neoplasia de endometrio, que sea una neoplasia endometrial. Usted le puso un tratamiento para que parara el sangrado, pero no investigó. Entonces, cuando ese sangrado se vuelve a presentar de nuevo, ya ese problema avanzó muchísimo, porque se trató mal. Esa paciente inmediatamente llega con un sangrado después de la menopausia. Usted lo que debió fue hacerle una biopsia de endometrio para ver cuál es la causa que le está produciendo ese sangrado. Y después que venga el resultado de la biopsia, usted va a saber cuál es la causa que produjo el sangrado y usted va a poder poner un tratamiento. Pero no poner un tratamiento sin investigar, nada más para quitar el sangrado sin investigar la causa. Eso no debe hacerse nunca, porque usted puede enmascarar un cuadro que tiene la paciente y ese problema que tiene la paciente avanzar aún más por usted darle medicamento para pararle el sangrado. Si esa paciente está sangrando, le está diciendo hay un problema, algo no está bien, porque ya estaba en menopausia, ya no tiene por qué darle la menstruación y este sangrado aparece. Un problema hay, vamos a investigar qué es lo que pasa. Hay dos etapas de la vida donde la mujer hace sangrados anormales y muchas veces no es que hay mucho problema, muchas veces son en las pacientes, en las niñas cuando se forman en los primeros años, ¿no? 10, 11 años, 12 años, muchas veces tienen menstruaciones irregulares, hacen sangrados uterinos anormal porque hacen un descontrol hormonal, hacen ciclos anovulatorios, hay un pequeño desnivel de las hormonas del ciclo menstrual y tienden a tener sangrados uterinos anormales. Esos son en las niñas cuando se forman, los primeros años que le llega la menstruación. Y también puede verse ya en la mujer adulta, en la mujer en menopausia, cuando ya está en los 50 años, 51 años, que está llegando la etapa de la menopausia, que ya se están agotando, ya se agotaron su óvulo, ya no está ovulando, pueden haber pequeños sangrados uterinos anormales y considerarse que no son problemáticos, sino es debido a la edad. Pero siempre hay que investigarlo para que no pensemos que, aunque ocurren a esa edad muchas veces, creamos que ese es un normal y se nos enmascare con uno que tenga problemas. Pero puede ocurrir en esa etapa, cuando ya la mujer está ya entrando casi en la menopausia, puede tener esos trastornos menstruales, y también en las niñas, en los primeros años, en el primer año que le llega su menstruación, también pueden tener alteraciones de su menstruación, sangrados anormales, debido a que hacen ciclos anovulatorios, debido a que no están ovulando bien. Entonces hay un desnivel de las hormonas del ciclo menstrual, como son los estrógenos y la progesterona. El sangrado uterino anormal tiene múltiples causas. Son muchas las causas que pueden producir un sangrado uterino anormal. Decíamos que cuando tenemos un sangrado uterino anormal, tenemos que investigar la causa, qué está causando ese sangrado, para poder tratarlo y corregirlo bien. Por ejemplo, en las pacientes jóvenes, muchas veces, y en pacientes, y como la que yo decía, en las pacientes en la etapa de la perimenopausia, hay lo que son los trastornos ovulatorios, lo que más producen ese tipo de sangrado uterino anormal. En esos primeros años, lo que pasa es que muchas veces las niñas pueden tener ciclos anovulatorios, no están ovulando bien, entonces producen muchas hormonas, muchos estrógenos, que estimulan la capa interna del útero que produce la menstruación, que se llama endometrio. Entonces, al producir muchos estrógenos, ¿qué hacen los estrógenos? Estimulan el crecimiento de la capa interna del útero. Pero hay una hormona que hace lo opuesto, que se llama progesterona, que actúa sobre la capa del útero para que no crezca más allá de lo normal. Entonces, cuando hay ciclos anovulatorios, que la paciente no está ovulando, lo que hace es que se produce mucho estrógeno, que es la que hace que crezca la capa endometrial, pero se produce poca progesterona, que es la que impide que la capa interna crezca demasiado.
Entonces se produce mucho, lo que hace que crezca la capa interna, que es el estrógeno, y se produce poco, que la que frena el crecimiento, que es la progesterona. Si no hay ovulación, se produce poca progesterona, entonces el endometrio va a crecer de forma descontrolada, no va a tener quien le produzca ese freno de crecimiento, y eso hace que la paciente hagan sangrado uterino anormal. Eso lo podemos ver en los primeros años, cuando la niña se forma, que pueden tener sus sangrados anormales, y ya cuando la mujer no está ovulando, que ya está entrando en la menopausia, puede ocurrir este tipo de problemas de sangrado por problemas de anovulación. Hay también sangrado, causa de sangrado, como son los pólipos cervicales, que son lesiones tumorales a nivel del útero, la hiperplasia endometrial, que es un crecimiento exagerado de la capa interna del útero, los miomas, que la gente conoce como fibroma, la gente dice fibroma, que son los miomas uterinos, son unas causas frecuentes de sangrado uterino anormal. Hay otra enfermedad que se llama adenomiosis. La adenomiosis es que el endometrio se incrusta o penetra dentro de la capa muscular del útero, y eso produce trastorno de sangrado uterino anormal. La hiperplasia, como decíamos, y el cáncer de endometrio también pueden ser causa importante de sangrado uterino anormal. También hay otro tipo de causas, dijimos los trastornos hormonales, problemas de discrasia sanguínea, o sea, trastorno de la coagulación, uso de medicamentos. Hay pacientes que a veces están tomando medicamentos que pueden producir sangrados uterino anormal, como es la aspirina, como son algunos antidepresivos, que son medicamentos que pueden alterar un poco la coagulación y pueden producir sangrado. El uso de las hormonas, de los anticonceptivos, que cuando son mal usados, pueden producir sangrado uterino anormal. Uno de los anticonceptivos que causa mucho sangrado uterino anormal son las pastillas del día después. La pastilla del día después es una causa frecuente de sangrado uterino anormal. Entonces, son múltiples las causas que pueden producir sangrado uterino anormal. Los abortos, la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, ¿no? Pueden producir sangrado uterino anormales. Entonces, en una paciente que tiene un sangrado uterino anormal, tenemos que investigar bien para nosotros poder diagnosticar cuál es la posible causa que está produciendo ese sangrado uterino anormal para poder tratar a la paciente. Tenemos que tener esto pendiente. Hay que investigar bien a la paciente para poder hacer el diagnóstico. Decir, mira, es esto lo que le está produciendo el sangrado. Para nosotros poderla tratar y el sangrado no vuelva a aparecer. Muchas de esas pacientes, cuando están en etapa reproductiva, a veces los abortos, la amenaza de aborto pueden dar el sangrado uterino anormal. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen interrogatorio de la paciente al principio. Un buen interrogatorio. Si está tomando anticonceptivos, si no se está planificando, si ha sangrado con la relación sexual, qué medicamento está tomando. Con esas simples preguntas, usted puede detectar cuál es la probable causa. Muchas veces va un paciente, no, doctor, que mi menstruación me dio hace 15 días, pero ahora me llegó de nuevo. Y estoy sangrando como si fuera mi menstruación de nuevo, a mí nunca me había pasado eso. Entonces, cuando comenzamos a preguntarle, o sea, ¿qué tú estás usando? ¿Te ha pasado con las relaciones? Investigamos. ¿Tú te tomaste las pastillas de emergencia? Sí, doctor, hace una semana yo me tomé una. Entonces, ahí nos damos cuenta que se debió a ese medicamento. O si una paciente que está tomando medicamentos para depresión, hay medicamentos de esos que producen sangrado, algunos ansiolíticos, algunos medicamentos, si tiene problemas del tiroides esa paciente. Entonces, tenemos que hacer un buen interrogatorio a la paciente para poder ver cuál es la posible causa de ese sangrado uterino anormal. Después que le hagamos el interrogatorio, para ver si encontramos algún dato que se relacione con el sangrado uterino anormal, después de eso, entonces vamos a examinar a la paciente, vamos a examinar el cuello del útero, a ver si no hay lesiones cervicales, si no hay cervicitis, inflamaciones a nivel del cuello,
porque esas inflamaciones después del cuello, las cervicitis pueden ser causas de sangrado anormales también, la cervicitis crónica, los pólipos cervicales pueden ser causas de sangrado uterino. Entonces vamos a examinar a la paciente, vamos a ver cómo está el cuello del útero, vamos a hacer un examen, vamos a ver si no hay ninguna lesión a nivel del canal de la vagina, y después que hagamos una buena evaluación de la paciente, entonces van los estudios complementarios. Hacerle su prueba de coagulación. Hay pacientes que tienen trastorno en la coagulación, y por trastorno en la coagulación es que están haciendo sangrado. Tenemos que investigar eso, hacerle todas sus pruebas. Vamos a hacerle sonografía a esa paciente para ver el útero, si no hay mioma, si no hay tumor a nivel del útero, si no hay quiste a nivel de los ovarios, si la capa endometrial no está muy gruesa, porque si la capa endometrial está muy gruesa, nos puede hacer sospechar a nosotros que hay una hiperplasia endometrial. Podemos hacer, además de la sonografía, que puede ser pélvica, puede ser transvaginal, podemos hacer también tomografía o resonancia magnética, cuando el caso lo amerite también, para investigar bien la paciente, y en muchos casos la biopsia de endometrio, principalmente en esas pacientes que tienen una edad ya de 40 años en adelante, que hacen esos sangrados uterinos anormales. Muchas veces es bueno, y más en la paciente en la menopausia. Siempre hay que hacer, en esa paciente en la menopausia, siempre hay que hacer biopsia de endometrio. En esa paciente que ya se le quitó su menstruación y que no tiene por qué darle la menstruación porque ya están en la menopausia, tienen 3, 4 años, 5 años que se le quitó la menstruación y les llega la menstruación de nuevo, no se quede en su casa, vaya al médico. No vaya a pensar, no, bueno, yo tenía 5 años que se me quitó, pero la menstruación me llegó de nuevo. Eso no es normal, eso no es normal. Vaya donde su médico, explíquele, doctor, pero yo tengo 5 años que se me quitó la menstruación y ahora estoy sangrando como si fuera mi menstruación normal. Entonces, el médico le va a investigar porque esa no es su menstruación, es un sangrado uterino anormal. Y en esa paciente, normalmente, que hacen sangrado después de la menopausia, lo que hacemos es una biopsia de endometrio. Porque oigan esto, después de los 60 años, la incidencia de cáncer de endometrio es alta. Esa paciente que hacen sangrado después de la menopausia, haga su biopsia de endometrio para que usted descarte un cáncer de endometrio. Lo mejor es que usted encuentre una hiperplasia endometrial, pero hágale su biopsia porque puede aparecer un cáncer de endometrio en los sangrados postmenopáusicos. Se ponga a dar tratamiento a la paciente, o la paciente que hace en su casa tomar medicamentos para quitarse el sangrado. No, no. Si usted está sangrando y estaba en la menopausia, su cuerpo le está avisando, hay un problema. Vaya a su médico para que él le investigue. Y él inmediatamente le va a hacer una biopsia de endometrio para ver qué está sucediendo. ¿Por qué usted está sangrando en una etapa que usted no debería estar? Le va a hacer su biopsia de endometrio, y la biopsia de endometrio vas a decir, mira, ella lo que tiene esto, ella lo que tiene lo otro, y ya el médico sabe qué procedimiento lleva esa paciente. Eso es importante tenerlo muy pendiente, porque a veces a la paciente le ocurre un sangrado y ella piensa que no es nada. O una paciente que le ocurre que cada vez que tiene relaciones sexuales hace sangrados anormales. No, no se quede en su casa. Vaya a su médico, vaya a su ginecólogo, porque no es normal que usted, cada vez que tenga relaciones con su pareja, usted tenga un sangrado. Eso no puede ser, eso no se considera normal. Entonces, vaya al médico, vaya a su médico, para que él investigue cuál es la causa de ese posible sangrado. Los pólipos, que son tumoraciones que pueden estar, son tumoraciones que pueden estar a nivel del cuello del útero o pueden estar también en el endometrio. La mayoría de las veces son tumoraciones benignas del cuello del útero o de la capa endometrial del útero, pero que la mayoría de las veces son benignas. Pero producen mucho sangrado, y siempre que eso está, que aparecen es lo que son los pólipos, que pueden ser endometriales o cervicales, siempre tenemos que extirparlo y mandarlo a biopsia. Aunque la mayoría son benignos, lo que se lleva es siempre la extirpación para que el sangrado se detenga y mandarlo a biopsia por si acaso. Pero la suerte que tenemos que en la mayoría de los casos los pólipos
son tumoraciones benignas. Eso es bueno en esa parte. La paciente que tiene sangrado uterino anormal por los miomas, ustedes saben que los miomas son tumores benignos del útero, es una causa muy frecuente de sangrado uterino anormal, porque la incidencia de los miomas, o leiomioma, como se le llama también, es bien alta. Un 30% de las mujeres pueden tener mioma de los 20 a los 35 años. De los 20 a 35 años, un 20% de las pacientes tienen mioma. Es el tumor de los genitales femeninos más frecuente. Y es una causa muy frecuente de sangrado uterino anormal. Muchas pacientes van a su médico porque tienen un sangrado uterino anormal que le dura 12, 13, 14 días, o les preocupa porque su menstruación son muy abundantes, con grandes coágulos, que tienen que usar toallas sanitarias de las grandes y cambiarse varias al día. Y la paciente se preocupa mucho y va a su médico. Y muchas veces, esos sangrados así, en la mayoría de las veces, en un % bien alto, se deben a miomatosis uterina, a esta variedad de tumor. Pero por suerte los miomas son tumores benignos, que no son cancerosos. Pero sí, esos sangrados que producen en muchas pacientes pueden darle anemia a esas pacientes por ese sangrado abundante. Y muchas pacientes pueden ameritar cirugía, pueden ameritar una histerectomía para poder controlar ese sangrado que producen esos miomas en algunas pacientes. Hay muchas pacientes que no, que pueden tener miomas y no tener sangrado, pero hay muchas que sí, que pueden tener miomas y tener un sangrado muy abundante que lleve a que esa paciente nunca salga de una anemia, siempre tiene anemia, y entonces esa paciente muchas veces hasta tenemos que hacerle cirugía, extirpar el útero para poder corregir ese sangrado. Pero por suerte los miomas son benignos en la mayoría de los casos. Las pacientes, por ejemplo, que están en los 40 y pico de años, 40, 45 años, que hacen sangrados uterinos anormales, yo les decía que a esa edad siempre, de ahí en adelante, es bueno hacer lo que sería la biopsia de endometrio, que es con una pequeña cánula que la entramos dentro del útero y cogemos una biopsia de la capa interna del útero que se llama endometrio. De ahí que da la menstruación todos los meses. Entonces de ahí es que viene el sangrado uterino anormal. Entonces se hace una biopsia del endometrio. En la biopsia me vas a decir si la paciente tiene una hiperplasia, que es una causa muy frecuente de sangrado uterino anormal. La hiperplasia endometrial. Lo que ocurre es que la capa interna del útero, la que produce la menstruación, crece mucho, crece más allá del tamaño normal, y al crecer mucho, produce unos sangrados abundantes en la paciente, de muchos días de duración y en grandes cantidades. Pero por suerte la hiperplasia endometrial se puede tratar con medicamentos, se puede tratar a base con progesterona. Con progesterona estas pacientes mejoran, o con los análogos de la hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina, también se pueden usar en estos pacientes y mejoran muy bien cuando hay hiperplasia endometrial. Hay alguna vez, hay algún tipo de hiperplasia, hay muchas veces que esa hiperplasia, hay algunas que tienen daño ya, como son las hiperplasias atípicas, adenomatosas, que se ha visto que algunas hiperplasias atípicas de endometrio pueden convertirse en un cáncer de endometrio. Entonces yo tengo una paciente de 48, 50 años y le hago una biopsia por un sangrado anormal y me sale una hiperplasia típica de endometrio, yo no le voy a dar tratamiento a esa paciente. Yo prefiero operar a esa paciente para prevenir que esa paciente me vaya a desarrollar un cáncer de endometrio. Pero en la mayoría de las pacientes que tienen hiperplasia simple de endometrio, se trata con progesterona y estas pacientes mejoran o con análogo de la hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofinas. Es importante que esos sangrados anormales, después de los 40 años, siempre realizar su biopsia de endometrio para tener un diagnóstico certero para usted poder tratar a su paciente y no tratar el sangrado simplemente para que no vaya a caer en error. Estamos en vivo en su programa Medicina al Día, estamos hablando hoy de sangrado uterino anormal. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos.
Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. En el Servicio Regional de Salud Este, seguimos avanzando. Nuestros centros de primer nivel de atención han sido remodelados y equipados para darle las atenciones que usted merece. Cerca de ti hay uno, con programas de seguimiento en el área de materno-infantil, diabéticos e hipertensos para que conozcan sus niveles de glicemia y presión arterial. El personal de salud es capacitado continuamente para brindarte atenciones con calidez y trato humano. Es un mensaje de la doctora Derka Reyes, directora regional de Salud Este, y la licenciada Ada Ruiz, gerente administrativa, por tu salud y bienestar. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Continuamos con su programa Medicina al Día. Estamos hablando hoy de sangrado uterino anormal. Decíamos que la paciente tiene que estar orientada para saber cuándo un sangrado uterino es anormal. Si usted tiene un sangrado que le dura 10, 12 días, eso es anormal, porque su menstruación no tiene que durar 10, 12 días. Lo normal es de 2 a 8 días. Menos de 2 días es normal, más de 8 días es anormal. Que usted se está cambiando 10, 12 toallas sanitarias al día. Eso no está bien, porque imagínese que usted está cambiando 8, 10 toallas al día. Entonces, cuando termine su ciclo menstrual, un sangrado así tan abundante, usted va a terminar en una anemia severa. O que la menstruación le llegue cada 15 días. O que le llegue cada 18 días. Es muy rápido también. Entre una y otra es muy rápido, entonces también le va a dar anemia. Pero sepa que sí, cada 24 días se considera normal. Cada 24, cada 28, cada 30, cada 34, hasta cada 38 días. Hay mujeres que ven su menstruación cada 38 días y es anormal. Y es normal. Cada 38 días es normal. De 24 a 38 días se considera normal. Decimos esto porque hay veces que le preguntaba a la paciente, ¿tu ciclo menstrual es regular? Y me dicen, no. Yo digo, ¿no te da todos los meses? Sí, pero no me da la misma fecha. Ok, no importa que no te den la misma fecha. Si te da todos los meses, tu ciclo menstrual es regular. Irregular es aquella paciente que le llegue un mes, dura 3 meses sin darle la menstruación, vuelve y le corre 1, 2, 3 meses corridos, vuelve y dejan de ver la menstruación por 3 o 4 meses. Esas son menstruaciones anormales, irregulares, que se ven en pacientes con ciclos anovulatorios. Entonces, si usted cuando tiene relación, usted está sangrando, cada vez que tiene relación mancha, eso no está bien. Vaya a su médico. O sea, usted le dio la menstruación y después de 10 días vuelve y le llega. Eso no está bien. Vaya a su médico. Muchas veces hay pacientes que desde que tienen relaciones sexuales con su esposo comienzan a manchar, comienzan a sangrar. Y a veces son cervicitis
inflamaciones del cuello del útero, o a veces son pólipos cervical, que decíamos que son pequeñas tumoraciones benignas que se pueden ver a nivel del cuello y que pueden dar sangrado. Por eso cuando una paciente sangra después de una relación sexual, debe de ir a la consulta con su médico. Su médico le va a hacer una especuloscopía, la va a examinar completamente y le va a examinar el cuello del útero para ver si no hay pólipo cervical, para ver si no hay cervicitis, para ver si no hay una neoplasia del cuello del útero, que puede dar sangrado también durante el acto sexual. Paciente que cuando su menstruación le llega son con grandes coágulos todos los meses. Muchos pacientes que tienen su sangrado con muchos coágulos y el sangrado muy abundante, hay que investigarla. Puede ser una hiperplasia de endometrio, puede ser un mioma, una miomatosis uterina que esté dando ese sangrado. Hay que investigar los medicamentos que usan la paciente. Hay pacientes que están usando algunos medicamentos que pueden producir sangrado. Decía usted ahorita la aspirina. Hay pacientes que usan aspirina. Su cardiólogo después de la aspirina de uso diario para prevenir problemas cardiovasculares. Hay pacientes que están usando antidepresivos. Hay pacientes que están tomando mucha vitamina E. Todos esos medicamentos. Hay pacientes que están tomando mal los anticonceptivos orales. Todos esos medicamentos pueden producir sangrado uterino anormal. Y muchas veces cuando interrogamos a la paciente, nos damos cuenta que pueden ser esos medicamentos y simplemente con retirarle esos medicamentos la paciente cede al sangrado. Pero siempre tenemos que investigar a la paciente de manera completa. No inmediatamente comenzar, no, tómate esto para pararle el sangrado. No, no. Tenemos que investigar siempre a la paciente. No es lo mismo una paciente que vaya donde usted, que tiene un sangrado uterino anormal, que le dice que se estaba tomando mal la pastilla de planificación, que usted va a sospechar, o que se tomó una píldora del día después, que usted va a pensar que es por un trastorno hormonal, por mal uso de los anticonceptivos, de esa pastilla de planificación que tiene muchas hormonas, a una paciente que tenga un sangrado frecuentemente luego de la relación sexual. No es lo mismo. Son dos pacientes diferentes. No es lo mismo tampoco, como yo decía ahorita, una paciente que ya está en la menopausia, que tiene 3, 4 años que se le quitó la menstruación y que de buena primera comienza a sangrar como si fuera su menstruación. Y muchas pacientes se quedan en su casa. Dicen, no, fue que ya la menstruación se me había quitado, pero me llegó de nuevo. Mi menstruación me llegó de nuevo ya. Parece que me va a comenzar a dar de nuevo. No. No es así. Eso es un sangrado uterino normal. Desde que usted se le quitó la menstruación, usted tiene 2, 3 años que se le quitó, ya se le quitó. No tiene por qué volver. Porque si usted está en menopausia, usted no está produciendo gran cantidad de hormonas. La cantidad de hormonas son mínimas. Entonces la capa del útero crece es con los estrógenos. Cuando usted está en menopausia está produciendo casi nada de estrógeno. Entonces si usted sangra, ¿y de dónde apareció esos estrógenos? Hay que investigar un problema. Hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces hay que tener eso muy pendiente. Si usted ya está en menopausia y comenzó a sangrar, no se lleve que es su menstruación. Vaya inmediatamente a su médico para que le evalúe, para que le haga sus estudios de lugar, para investigar por qué usted está sangrando. Su cuerpo le está diciendo, hay un problema. Por eso usted está sangrando. Entonces, usted va a su médico le va a evaluar, le va a hacer los estudios de lugar y va a investigar cuál es la posible causa de ese sangrado después de la menopausia que usted tiene para poderle poner en tratamiento. Una causa frecuente en
las mujeres jóvenes de sangrado anormal es el mal uso de los anticonceptivos. Las pacientes que usan los anticonceptivos lo usan mal o se le olvidan la pastilla de planificación, se le olvidan por 2 o 3 días y después la dejan. Si se le olvidan la pastilla de la menstruación, de planificación, si se le olvida un día, al día siguiente tómese 2. Si usted piensa dejar la pastilla de planificación, usted la deja cuando se termine el cartón. Si no, usted puede hacer un sangrado uterino anormal por deprivación hormonal. Eso es lo que ocurre en las pacientes que se toman las pastillas del día después. Hacen un sangrado por deprivación hormonal. Entonces, esa paciente con sangrado uterino anormal deben ser examinadas bien, interrogadas bien y hacerles toda su prueba diagnóstica. Sonografía transvaginal, su tomografía. Muchas de ellas llevan resonancia magnética. La biopsia de endometrio. Un estudio que tenemos que hacer en estas pacientes. Pruebas hormonales, porque muchas veces es por disfunción hormonal. Cuando es por trastornos hormonales le llamamos sangrado uterino disfuncional. Son causas frecuentes de sangrado uterino anormales. Hay que investigar bien a la paciente para usted buscar cuál es la causa. Y cuando usted tenga la causa, es que usted va a tratar a la paciente. Muchas pacientes se desesperan porque a veces van con el sangrado y el médico le indica los estudios, no le pone medicamentos para quitársele el sangrado de una vez. Y eso desespera a muchas pacientes, porque ellas van con un sangrado al médico y ellas piensan que cuando van al médico, el médico debe ponerle el mismo día un tratamiento para quitarle el sangrado. Y muchas veces no es así. El médico, cuando ella llega el primer día, le indica todos sus análisis para detectar cuál es la causa de ese sangrado para poderle poner tratamiento. Muchas pacientes se desesperan. Dicen, doctor, ¿y usted no me va a poner nada para el sangrado? Si yo, no, mi amor, te lo vamos a poner mañana, hazte todas estas pruebas y que yo pienso para ver qué es esto y mañana te ponemos tratamiento. Vamos a investigar la causa. Eso es muy importante tenerlo pendiente en muchas pacientes porque las pacientes se desesperan cuando tienen varios días con sangrado, van al médico y quieren que el médico haga magia y le ponga un tratamiento que se le quite de una vez. Póngame una inyección, doctor, que ese sangrado se me quite mañana. Y la medicina no es magia. Los tratamientos necesitan sus días para funcionar, no es un solo día. Son varios días de tratamiento para que puedan funcionar. También, como decía, que estos pacientes, antes de ponerle tratamiento, debemos investigarlo bien para saber cuál es la causa. Porque, por ejemplo, hay causas que no son con medicamentos. Hay causas de sangrado uterino anormal que lo que amerita es una cirugía. Si la paciente tiene un sangrado uterino anormal, investigamos y al investigarla completamente lo que encontramos es un tumor grande en el útero. Esa paciente, para yo mejorar ese sangrado, ¿es operando a esa paciente? O si la paciente tiene ese sangrado de varios días y lo que tiene es una hiperplasia atípica de endometrio, una paciente con 48 años. Yo lo que voy a hacer a esa paciente, le voy a explicar, mira, la hiperplasia atípica de endometrio, una hiperplasia compleja de endometrio, esas hiperplasias a veces pueden convertirse en cáncer de endometrio, por lo tanto, vamos a hacerte todas tus analíticas, vamos a prepararte para hacerte una cirugía. Ya tú tienes 48 años, ya tú tienes tus hijos, vamos a sacarte el útero porque tiene una lesión dentro del útero, en el endometrio, que se ha visto que en muchas pacientes ese tipo de lesión puede evolucionar a un cáncer del endometrio. Entonces, vamos mejor a prepararte para hacerte una cirugía. Y con esa cirugía te voy a resolver el problema del sangrado. Hay pacientes jóvenes que van por sangrado 12, 13 días, 14 días que nunca le había pasado. Y cuando tú haces así, le haces una prueba de embarazo, le haces una sonografía, resulta que fue que tuvo un aborto, ya no se dio cuenta. Imagínense que el médico, mira, tómate eso para que se te pare el sangrado. No se le iba a parar.
si él no hace la prueba para hacer, cuando él haga la prueba de baja positiva, haga una sonografía, es un aborto, entonces tiene que hacer un legrado, un raspado, un legrado instrumental para poder parar ese sangrado. Siempre hay que evaluar a la paciente. Yo recuerdo, no hace mucho, como un año y pico, una doctora me llevó su hermana, porque había ido a varios médicos, con un sangrado uterino anormal, una muchacha joven de 23 años, y le habían puesto de todo. Y la muchacha continuaba con el sangrado uterino anormal. Pero ¿qué pasa? La paciente va donde mí, la doctora me la lleva, doctor, mire, esta es mi hermana, que esto, que, oye, le he llevado donde fulano, y me le han puesto, mire, me han puesto esto, pero ese sangrado no se le quita. Dije yo, déjame evaluarla completamente. Oigan, y agarré, y en 5 minutos, por suerte, encontré el problema. Cuando yo la examino bien la paciente y estoy examinando a nivel vaginal, que pongo un espéculo vaginal, ¿sabe qué tenía la paciente? Un pólipo. Un pólipo a nivel del cuello. ¿Y tú sabes qué fue que pasó? Que seguramente por confianza, como la paciente era amiga de hermana de la doctora iba con ella, no, ellos, los médicos, o sea, por confianza, no la examinaban. Tómate eso, con eso se te va a quitar. No, tómate eso, con eso se te va a quitar. Y no se tomaron 5 minutos, 10 minutos para examinar a la paciente. No se tomaron 5 a 10 minutos para examinar a la paciente. Porque cuando ella me enseña, mira, ya tomó esto, no fue evaluada. Y yo, no, toma eso, se te va a quitar. Tú lo que tienes 23 años, eso seguro es un trastorno hormonal que tú tienes, que no estás ovulando, tómate esto, que eso se te va a quitar con él. Fue a varios así. Entonces, yo lo que hice fue que la examiné y cuando hago así, en 5 minutos, fue a que pongo un espéculo vaginal, veo que tiene una tumoración polipoide a nivel del cuello del útero. Le dije, mira a su hermana, ven que médico, ven a ver, mira lo que era. Por eso es que se ha tomado esos medicamentos y no se le va a quitar. Míralo ahí. Tiene un pólipo a nivel del cuello. Cogí una pincita, se lo quité, lo mandamos a biopsia a bull sangrado. No tuve que indicarle nada. Por eso es que siempre el paciente hay que examinarlo. Siempre, tómese su tiempo y evalúe el paciente. Muchas veces pacientes de estos presentan sangrados anormales y muchas veces ellas creen que por la vagina y es que están orinando sangre, es de la uretra. O muchas veces ellas creen que por la vagina y es por el ano. Y es un problema del recto, del colon, que tiene un problema de pólipos a nivel del recto o neoplasia a nivel del recto. Y ella cree que el sangrado de la vagina, pero usted chequeando a su paciente, evaluando a su paciente, es que usted se va a dar cuenta de dónde es que está sangrando esa paciente. Uno tiene que tomarse su tiempo y examinar a la paciente, que usted vea que no hay nada. No pensar, no, que seguro es tal cosa. No. Tómese su tiempo, examínela aquí, examínela allí. Muchas pacientes dicen, ay, que estoy sangrando. Y cuando nos damos cuenta, es por la orina que está sangrando. Tiene una cistitis y está orinando sangre. Y ella, como sale por ahí, ella cree que es de la vagina y no es de la vagina, es de la vejiga. Otra vez es por el recto y ella cree que es de la vejiga. Y es que está evacuando sangre. Entonces ahí tiene que mandar el médico para el gastroenterólogo para ver por qué ella está evacuando sangre. Y ella pensaba que era de su vagina. Y usted se va a dar cuenta solamente con tomarse 10 minutos, 15 minutos y examinar su paciente de arriba a abajo. A veces los mismos pacientes dicen, no, doctor, porque es tal cosa. Dicen, sí, pero déjame verlo yo, déjame evaluarte yo, para yo ver si es verdad. Porque muchas veces, si uno no investiga, si uno no evalúa bien al paciente, puede el paciente tener algunos problemas y no detectarlo. Mire el caso de la paciente, la hermana de la doctora. Ella se rió conmigo, Dios mío, yo la llevo de fulano, y me le indicaban esto, y mira lo que era, en 5 minutos. Nada más lo miramos uno al otro, pero míralo aquí, mira el problema aquí, míralo ahí. Cuando ponemos el espéculo, mira, un pólipo a nivel del cuello. Con esos medicamentos no se le va a quitar, lo que tenemos que cortar esto.
Ellos te examinaron. No, doctora, yo nada más le indicaban porque ellos pensaban que era que, como ella es joven, que no estaba ovulando, con un problema hormonal, que... Y pusimos el espéculo, un pólipo cervical. Cogimos una pincita, lo cortamos, lo mandamos a hacer biopsia. No hubo que ponerle ningún medicamento porque inmediatamente atipamos el pólipo. Ya nunca más volvió a sangrar la paciente. Yo me recuerdo un profesor que me decía que el médico que no examina, el médico que no mete la mano y examina a su paciente, mete la pata, comete muchos errores. Y ahí yo me di cuenta en ese momento. Había ido donde 3 médicos, muy buenos los médicos. Ella fue muy bueno, excelente médico. Pero parece que no se tomaron 5 minutos para evaluarla. Se llevaron que era hermana de una doctora que fue con ella y a ser joven, es un trastorno, y se pusieron a indicarle así y no la llevaron a la sala ginecológica y la evaluaron bien, le visualizaron el cuello del útero, todo como debe ser, su vagina, para ver de dónde era el sangrado. Entonces que siempre tenemos que tomarnos el tiempo y evaluar a nuestra paciente para evitar que se nos vayan a ir algunos diagnósticos, que la paciente tenga algún problema y no lo detectemos porque no examinemos bien a nuestra paciente. Señores, recuerden que el programa los sábados es en vivo, donde pueden llamar, hacer sus preguntas y participar en el programa, y que los programas se repiten los domingos de 7 a 8 de la noche. Hemos llegado al final de su programa Medicina al Día. Le habló el doctor Gabriel Morales. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.